Estimados estudiantes, buenas tardes. Doy inicio a nuestro primer CIPAS del curso Ingeniería Económica. Este CIPAS está programado para las 6 de la tarde, pero nos encontramos nosotros alistándonos para los campamentos OIR y tenemos reunión ahorita a las 5 y no creo que alcance a terminar. Entonces les dejo la grabación del CIPAS en este ejercicio que vamos a hacer. En una primera parte vamos a exponer un poco la temática que trabajamos en esta actividad y ya nos vamos a entrar en el desarrollo de los ejercicios. La idea con este CIPAS es que ustedes lo revisen entre hoy y mañana para que verifiquen si sus ejercicios les están quedando bien estructurados. Ya 3 estudiantes me enviaron avances, ya les entregué retroalimentación. Esperé que la mayoría participara para poder verificar cuáles son los conocimientos básicos que ustedes tienen en matemática financiera. Entonces, evidencio que la mayoría leyó el material que se les compartió. Sin embargo, muchos pues apropiaron otras fórmulas que les parecieron mucho más cómodas. Y la idea es que la próxima semana tendríamos nuestra web de la tercera unidad, de nuestra tercera actividad, y empezaríamos ya básicamente a trabajar nosotros un encuentro semanal, ¿sí? Porque con esta actividad evidencia que no hay mucha participación de los estudiantes. La idea aquí en estos cursos de maestría es que ustedes puedan aprovechar a los tutores y que refuercen sus conocimientos, que no les dé pena decir que no tienen buenas bases de matemática financiera. De ser el caso, nosotros pues hacemos todo lo posible para reforzarles esos temas en los que ustedes no se sienten, pues digamos, eh, con buenas bases. Entonces, con el desarrollo de estos ejercicios, digamos que en esta guía a ustedes no les salió la conversión de tasas, pero como magíster en finanzas es importante que ustedes aprendan a hacer esa conversión. Por esta razón vamos a tener después de la web un encuentro que se llama Aprendiendo con mi tutor, que se desarrolla en la maestría. En este encuentro, la idea es ponernos de acuerdo los 5 estudiantes conmigo para ver qué día y a qué hora les queda, a todos nos queda perfecto, ¿sí? Entonces, digamos que lo más importante acá, tenía mi cámara desactivada. Es que nos encontremos todos. Yo quiero que todos participen, que no les dé miedo y que nos encontremos en el horario que a todos nos quede bien. Entonces, en este próximo encuentro, después de la web, nos vamos a centrar en la conversión de tasas. ¿Sí? Que les quede claro ese tema de conversión de tasas. Después haremos otro encuentro con mi tutor para poder nosotros desarrollar las tablas de amortización. Sé que ustedes en esta actividad tienen un ejercicio con tablas de amortización que evidencie pues que no está claro cómo se estructuran. Yo les voy a dejar acá la primera parte estructurada de las tablas que les piden, pero vamos a hacer un ejercicio fuerte en un encuentro con mi tutor para que ustedes aprendan a desarrollar estas tablas de amortización. ¿Sí? Entonces, yo quería que esta primera actividad, quería ver ustedes cómo la desarrollaban, si tienen algunas debilidades en temas de matemática financiera, pero ustedes me participaron la mayoría, digamos, ya finalizando la actividad. Pero bueno, entonces, digamos que aquí estamos todos para apoyarnos. Y la idea entonces es tener encuentros con ustedes, un encuentro semanal. Entonces, vamos a verificar en la siguiente apertura de actividad, les voy a pedir el favor que en el foro de interacción social, cada uno de ustedes me deje sus datos, su nombre y si ustedes lo desean. Sí, no es obligación, que me dejen su número de teléfono para poder abrir un grupo de WhatsApp, que me parece que es mucho más rápida la comunicación por este medio. Sí, y ahí nos ponemos de acuerdo para las web, para los CIPAS y para los encuentros de aprendiendo con mi tutor. Entonces, a partir de esta actividad nos vamos a ver una vez a la semana, ya sea con CIPAS, ya sea con web o ya sea con aprendiendo con mi tutor.
¿sí? Entonces, los saludo y les doy una cordial bienvenida a este primer CIPAS de nuestro curso de Ingeniería Económica. En la web a ustedes les di, digamos que una pincelada de los conceptos que nosotros manejamos en Ingeniería Económica. Estos conceptos básicos de matemáticas financieras es importante que ustedes los tengan claros. ¿Cuáles son estos conceptos básicos de matemática financiera? El concepto de inflación, que ustedes trabajaron en su primera actividad, el concepto de riesgo y el concepto de oportunidad. Ustedes como analistas financieros de las empresas es muy importante que esto lo tengan sumamente claro. ¿Qué es la inflación? Crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una economía. ¿Qué es el riesgo? Parte inevitable de cualquier proceso que implique tomar decisiones y para el caso específico de las finanzas se asocia con pérdidas potenciales que se pueden presentar en un portafolio. Cuando hablamos de portafolio, ¿qué es? Nosotros nos hacemos a la idea de ese maletincito que llevan a las oficinas, pero en este caso podríamos tener ese imaginario, pero en este caso el portafolio hace referencia como a esa colección de activos financieros que nosotros tenemos en temas de inversión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos analistas financieros, cuando nosotros apoyamos una empresa desde el área financiera, nosotros somos los encargados de asesorar a la junta directiva de cuáles son los activos financieros que debe tener en su portafolio. Si le benefician más los bonos, si le benefician más las acciones, si le benefician más los CDTs, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? En la siguiente actividad ya vamos a ver este tema de activos financieros para que les quede más claro. El otro concepto que nosotros manejamos en finanzas es el concepto de oportunidad, que hace referencia básicamente la posibilidad que tiene el inversionista de invertir en alguna actividad, haciendo que no solamente se proteja de la inflación, sino también que genere una utilidad adicional. Entonces, siempre que ustedes o siempre que el ser económico piensa en tema de inversión, siempre pensamos en ganar, ¿cierto? Pero siempre en esas inversiones está el riesgo de que no siempre ganemos, sino que haya una posible pérdida. Otros conceptos que ustedes deben tener claros y que ustedes los manejan cuando ven matemática financiera es el concepto de tasa de interés, ¿cierto? Y la relación con el riesgo, la oportunidad, la inflación y los tipos de tasa de interés que ustedes pueden observar en el mercado financiero. Entonces, cuando ustedes van a los bancos, cuando sus empresas van a solicitar créditos a los bancos, a ustedes les hablan allá de diferentes tipos de interés simple, interés compuestos, tasas efectivas, tasas nominales. Aquí con este curso les deseo que a ustedes les quede claro, y eso lo vamos a hacer en los ejercicios, cuándo nos conviene una tasa o cuándo es que, a qué tasa debemos pararle bolas nosotros, si es a una tasa efectiva o una tasa nominal, ¿sí? Eso es lo que en este curso es importante que nos quede claro para hacer esos ejercicios. ¿Qué es el interés? El interés es un concepto que refleja la utilidad o compensación recibida o pagada por el disfrute o uso del dinero entregado en un momento del tiempo. La mayoría de ustedes tienen esta formulita que el interés es igual al principal por la tasa por los periodos. Si casi todos ustedes me manejaron esta, saben muy bien. El principal hace referencia al capital, la tasa de interés es lo que nos cobran por esa oportunidad que nos dan de utilizar el dinero de otra persona. Y los periodos, digamos, son el número de veces que yo pago para cumplir con esa obligación financiera. El interés en porcentaje es la forma de expresar la tasa de interés cobrada en una operación financiera. Esta forma también es denominada valor porcentual o relativo. Entonces, el valor relativo se le cobra una tasa del 30% efectiva anual. ¿Sí? Ese 30% es igual a 30 sobre 100, que en valor absoluto nos da 0,30. Entonces, ustedes pueden trabajar con cualquiera de estos. Generalmente ustedes o la mayoría trabajan con los valores absolutos en Excel, pero lo pueden trabajar en valor relativo.
Entonces estamos hablando nosotros de dos tipos de interés, ¿cierto? Un interés simple y un interés compuesto. Estos dos conceptos ustedes los manejaron en la primera actividad y en esta lo refuerzan un poco. Entonces, el interés simple se puede definir como aquel interés que no permite la capitalización, es decir, la reinversión de los intereses. Algunas características de este son: la tasa de interés se aplica solo al capital invertido. Los intereses permanecen constantes para todos los periodos de liquidación porque se liquida sobre la misma base o capital invertido. El capital invertido no sufre modificación durante la operación financiera. El capital se paga al final de la operación. Entonces, este concepto de interés simple lo podemos llevar fácilmente cuando ustedes un familiar les hace un préstamo y les hace firmar una letra de cambio. Entonces a ustedes les dicen, le presto 1.000.000 de pesos al 5% mensual y se lo voy a prestar por un año. Yo le cobro el 5% mensual, ¿cierto? Entonces ustedes ahí, en esa definición, ustedes ya tienen acá el principal, ¿cierto? El principal, que sería el 1.000.000 de pesos que les prestó, el interés que le está diciendo le cobró una tasa del 5% mensual, y N, que es el número de periodos, como me dicen mensual y me lo prestaron a un año, pues yo miro cuántos meses tiene un año, 12. Entonces aquí sería 12. Digamos que ese es el interés simple, ¿cierto? Entonces el interés simple que dice, yo le voy a pagar a usted cada mes de manera anticipada o vencida, como ustedes lo decían, interés de ese dinero. Y al final le pago el capital o el principal, ¿cierto? Entonces, cada mes yo le voy a pagar a él de ese 1.000.000 de pesos, 50.000 pesos. Por 12 meses le voy a pagar 50.000 pesos, ¿cierto? Y en la cuota número 12, además de esos 50.000 pesos, a mí me toca devolverle el 1.000.000 de pesos. Pero fíjense que ese capital no sufrió ninguna modificación. O sea, yo devuelvo el mismo 1.000.000 y siempre pagué el interés de ese 1.000.000, ¿sí? De ese 1.000.000, cosa que no pasa en el interés compuesto. Entonces, ese es el ejemplo más claro y preciso para interés simple. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un crédito, como es la tabla de amortización de esos créditos digamos, de este crédito, ¿sí? De interés simple. Esa es la fórmula del cálculo de interés básica, que fue la que ya vimos en las primeras diapositivas. Si con esta fórmula, a través de esta fórmula, ustedes pueden encontrar, a ustedes les pueden dar cualquier variable y ustedes pueden hallar cualquier variable. Entonces, en este caso, si les piden el principal, pues a ustedes les están dando acá la tasa de interés, el número de periodos, el interés general. Si les piden la tasa de interés, a ustedes les dan todos los datos. Si le piden el número de periodos, ustedes tienen todos estos datos para poder calcularlo. Sí, digamos, con esa fórmula, ustedes, digamos, que pueden hallar cualquier variable. Y digamos, acá están cómo lo pueden ustedes hacer para hallar cualquier variable. ¿Cómo se calcula o cuál es la fórmula para calcular el valor final del interés simple? ¿Y qué es eso de valor final? Pues el valor final representa el valor acumulado o incrementado por efecto del interés. Otras denominaciones para este concepto son capital final, monto final, valor acumulado, valor final, cantidad acumulada, valor futuro, entre otros. Entonces, esta es la fórmula básica del interés simple cuando hablan de valor final. Entonces, fíjense que aquí, acá está ya la F. Acá está el principal y aquí hay una constante del interés, que es el 1 más I, que es el interés por E. Entonces, acá nos incluyen un 1 más. De igual manera, esta fórmula la podemos hallar cualquiera de estos de esta manera. Entonces, vamos ahorita a revisar los ejercicios y vamos a verificar cuáles de estas fórmulas son las que nosotros estamos utilizando. Vamos ahora con el interés compuesto. El interés compuesto se puede definir como aquel interés que permite la capitalización. Este sí permite la capitalización, reinversión de los intereses, y algunas características son:
Se presenta capitalización de los intereses, la tasa de interés se aplica al capital invertido y los intereses generados. Los intereses no permanecen constantes en cada uno de los periodos de liquidación porque se liquida sobre un nuevo valor presente, valor que contiene la reinversión de cada interés periodo tras periodo. El capital invertido sufre modificación durante la operación financiera. El capital se paga al final de la operación. Los intereses se retiran al final de la operación junto con el capital inicial. La tasa de interés que permite la capitalización de intereses se denomina efectiva. En interés compuesto nosotros trabajamos con tasas efectivas. Siempre que les digan tasa efectiva es porque es interés compuesto. Es importante que tengamos esto. Entonces vamos a revisar acá un ejercicio de interés simple. Más allá de un ejercicio, vamos a hallar es como las tablas de amortización de interés simple e interés compuesto para que ustedes verifiquen. María del Carmen, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? Bueno, debes de estar ocupadita, entonces ahí te va a quedar la grabación. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Entonces acá tenemos estas tablitas. Entonces fíjense ustedes acá cómo es, cómo se diferencia este interés simple y este interés compuesto. Vamos a disminuir un poquito acá. Entonces, en este ejercicio que tenemos acá, hay un capital de 50 millones de pesos, una tasa anual del 15%, periódica mensual de 1,25 y un plazo de 13 meses. Entonces acá tenemos, fíjense ustedes, el capital, 50 millones todos los meses, el interés, que sería acá, este interés no sufre ninguna modificación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El interés acumulado que se va sumando cada mes, 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 cada mes. El monto y el costo. ¿Sí? Aquí en esta parte están las fórmulas que nosotros manejamos para hallar cada uno de los componentes de la fórmula. Para el monto, esta es la fórmula. Para el interés, esta es la fórmula. Para el capital, esta es la fórmula. Para la tasa periódica, esta es la fórmula. Y para el plazo, esta es la fórmula. Entonces, fíjense ustedes que lo que nos da acá en monto, 58.125.000 es lo mismo que tenemos acá en nuestra fórmula. El interés, ¿cómo calculamos? El interés total que pagamos. Mírenlo acá. Acá en la tabla de amortización lo que hacemos es una sumatoria, ¿cierto? De todo lo que pagamos. ¿Sí? Y acá con la fórmula hallamos lo mismo. El capital, ¿sí? Si no tuviéramos nosotros el capital, acá sabemos que es 50 millones, pero aquí a través de la fórmula hallamos el capital. Fíjense ustedes que acá está la fórmula para hallar esos 50 millones. Yo no lo copié. ¿Sí? Y esta es la fórmula. Si tenemos las demás variables, acá está la fórmula. Se me quedó un poquito corrido. Si tenemos las demás variables, la podemos hallar. ¿Sí? La tasa periódica también la podemos hallar, que esto que hallamos acá con fórmula nos tiene que coincidir acá. Acá está en porcentaje, es decir, en valor relativo, y acá lo tenemos en valor absoluto, que es igual. ¿Sí? Si yo lo pongo acá en valor absoluto, nos va a dar 0,25, 0,0125. Y el plazo también lo podemos hallar teniendo en cuenta las otras variables. Entonces, miren, acá hallamos n, que es igual a 13. Sabemos que n es igual a 13 por el número de periodos y acá sabemos que el plazo es de 13. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen todas las variables, pueden hallar cualquiera y les tiene que dar, y la tabla de amortización les tiene que coincidir. Fíjense ustedes entonces acá cómo es la gráfica de ese interés simple. En ese interés simple es una gráfica constante. Mire. El interés no sufre ninguna alteración en cada periodo. No sufre ninguna alteración en cada periodo. Ahí está. ¿Cierto? Está igual. Y acá se ve en la gráfica. Entonces, ¿cómo graficamos nosotros
esto, bueno, ustedes ya deben saber graficar, bueno, pero entonces les explico. Acá tenemos el número de periodos y la tasa de interés. Lo que ustedes hacen es tomar estas dos columnas, le damos insertar, le damos gráficos y ya ustedes eligen cuál gráfica trabajar. Acá le dan todos los gráficos. Acá yo trabajé con esta. Generalmente se trabaja con esta. Entonces ahí les explico cómo se trabaja con estas tablitas. Y entonces acá está el periodo, el capital, el interés acumulado. En cada periodo se va sumando. Si fíjense ustedes acá, que para el periodo 2 yo sumo el interés del periodo anterior y así sucesivamente. El monto acá me va subiendo porque aquí le voy adicionando el interés que yo le voy pagando. Entonces el capital más el interés, igual en cada periodo le voy sumando el interés, le voy sumando el interés. En total, yo por ese capital, al final pagué un interés de 8.125.000. Si me valía 50 millones, terminé pagando 58.125.000 pesos en 13 meses con esta tasa. ¿Cierto? Ahora, decimos nosotros que nos fuimos a valer del mismo monto con una tasa periódica más pequeña, fíjense ustedes, pero un interés compuesto. ¿Cómo nos queda nuestra tabla de amortización de interés compuesto? Fíjense ustedes acá la diferencia. En esta tabla de amortización de interés compuesto, el interés me va aumentando. Cada mes me va aumentando. A diferencia de este, mire, este nos quedaba quietico, nos quedó constante. Acá nos va subiendo. ¿Que cómo sacamos el interés? Nosotros multiplicamos el capital por la tasa periódica. Así sacamos el interés de cada periodo. ¿Sí? Entonces acá tenemos que, bueno, ya ahorita les voy a explicar a ustedes cómo fijan esas celdas. Pero fíjense ustedes que el interés les va sumando. O sea, acá cambia el interés de cada periodo. Bueno, el interés acumulado igual se suma, el monto acá también se suma el monto más los intereses y acá está el costo. Entonces, fíjense ustedes que cuando ustedes llegan a una entidad financiera que les dice que les va a hacer un préstamo, entonces les dice, les tengo dos opciones, una con interés simple o con interés compuesto. Ustedes por lógica van a decir, no, interés simple porque el interés compuesto pues me capitaliza los intereses, ¿cierto? Me reinvierte los intereses. Sin embargo, a ustedes les van a decir, no, pero es que mire, el interés compuesto tiene una tasa más bajita, del 1,17, mientras que el interés simple tiene una tasa del 1,25. Ahí es donde la mayoría de las personas comete el error de elegir la tasa más bajita cuando no saben de finanzas y cuando no les muestran la tabla de amortización, porque generalmente ustedes o todos nosotros tenemos derecho a que nos muestren la tabla de amortización de un crédito. ¿Sí? Entonces le dicen, no, mire, esta tasa es más bajita. Sí, la tasa es más bajita, pero fíjense en ustedes el interés acumulado. Con interés simple pagué 8.125.000, con interés compuesto pagué 8.162.000. Terminé pagando de esos 50 millones, 58.162.458 pesos. Entonces, estas tasitas a veces son un engaño porque a veces nos las dan, pero nosotros no sabemos cómo se comportan en realidad. Siempre que ustedes vayan a una entidad financiera a solicitar un préstamo, pregunten siempre, váyanse con las tasas efectivas y que les muestren la tabla de amortización cuando ustedes decidan cambiar de tasa. Y de igual manera, en este ejercicio ustedes pueden ver el comportamiento del interés. Fíjense ustedes la diferencia de la gráfica. ¿Sí? Este gráfico se muestra de manera ascendente, este de manera constante. En esta misma también ustedes encuentran las fórmulas que pueden trabajar. Eso lo vamos a hacer en el primer encuentro que tengamos de Aprendiendo con mi Tutor. Vamos a hacer un ejercicio de estos donde ustedes me van a hallar todas las variables. Sí, la idea es que ustedes cuando ingresen al encuentro tengan su computador y que estén dispuestos a trabajar conmigo para que todos trabajemos en Excel y aprendamos algunos truquitos de Excel. Entonces, básicamente quería mostrarles esto, ¿sí? Este es el comportamiento del
interés compuesto y el comportamiento del interés simple. Los ejercicios que tiene la guía, digamos que acá no les tocó a ustedes hacer conversión de tasas, entonces digamos que no están tan complejos. Acá digamos que la aclaración que va a hacer en el CIPAS es que como la interpretación que hicimos de esos ejercicios, es porque la mayoría tiene la fórmula, pero entonces al hacer una interpretación diferente, como que nos confundimos. Listo. Entonces nos vamos acá, continuamos con la presentación. Entonces ya ustedes tienen claro acá la diferencia de cómo se comporta el interés simple y el interés compuesto en con una deuda o con una inversión. ¿Listo? Seguimos acá. Tasas de interés, lo que yo les estaba diciendo ahorita a ustedes. Ustedes van a, cuando van a trabajar con temas de inversión, ustedes van a encontrarse con dos tipos de tasas. Tasa de interés efectiva y tasa de interés nominal. ¿Qué es una tasa de interés efectiva? Una tasa de interés efectiva puede definirse como la verdadera tasa de interés que se obtiene de una inversión o que se incurre por un préstamo. Permítame un momentico que estoy recibiendo una llamada y la debo. Listo, chicos, qué pena. Entonces, la tasa de interés efectiva puede definirse como la verdadera tasa que se obtiene de una inversión o que se incurre por un préstamo. Siempre que les hablen de tasas efectivas, son las tasas verdaderas. Siempre, siempre hagan memoria de eso. El interés efectivo puede calcularse para cualquier tipo de periodo diferente a un año. Por ejemplo, por mes, por bimestre, por trimestre, por semestre. La tasa de interés efectiva es la que realmente actúa sobre el principal. Es una operación financiera en una operación financiera y esta puede ser expresada no solo en términos anuales, sino también en periodos más pequeños como diaria, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral. Bueno, aquí vamos a mirar, antes de ir a anualidades, vamos a mirar una cosita aquí. Entonces, acá como en la manera como se capitaliza. Acá ustedes pueden ver M o N, en algunas fórmulas N es el periodo, en otras M. Entonces, cuando se capitaliza, ¿cuántas veces se capitaliza esas tasas? ¿Sí? Cuando M es igual a 1, quiere decir que estamos hablando de un año. Se capitaliza una sola vez en el año. Cuando M o N es igual a 2, quiere decir que estamos hablando de una tasa semestral. Hay 2. Cuando M es igual a 3, estamos hablando de cuatrimestres. Estamos agrupando los meses del año en cuatrimestres. ¿Cuántos cuatrimestres tiene un año? 3. Cuando nos dicen que M es igual a 4, si estamos hablando de un año, entonces los agrupamos en trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. 1, 2, 3 y 4. Si nos están hablando que M es igual a 6, es decir, que se capitaliza 6 veces al año, quiere decir que se capitaliza cada 2 meses. ¿Cuántos bimestres tiene un año? 6. Acá se ven 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá me faltó la división. Y cuando nos dicen que M es igual a 12, que fue el ejercicio que nosotros hicimos en la primera parte que les dije, a un año me prestan el dinero, a un año me prestan el $1.000.000 y yo debo pagar mensual. Entonces, ¿cuántos pagos en un año debo hacer si la capitalización es mensual? 12. 12 meses tiene un año.
Entonces, eso era lo que quería que les quedara claro en términos de interés simple, interés compuesto y temas de capitalización. Tasa efectiva. Y ya vamos a mirar acá en la presentación. Espérate porque creo que... Bueno, me faltó la tasa nominal acá. Listo. A veces ustedes escuchan también hablar de tasas nominales. Esas tasas nominales no son tasas reales. ¿Sí? Esas tasas nominales, siempre que les hablen de tasas nominales, que también las pueden encontrar ustedes en los ejercicios, siempre tenemos que hacer la equivalencia a tasas efectivas, como la conversión, no equivalencia, perdón, es la conversión a esas tasas efectivas. Siempre debemos trabajar con tasas efectivas cuando hablamos de interés compuesto. Entonces, ustedes pueden encontrar, se capitaliza, bueno, un préstamo de 50 millones que se capitaliza bimestralmente, bueno, con un 30% capitalizable mensual o un 30% capitalizable bimensual o un 30% capitalizable semestral. Pagaderos, la capitalización y la forma de pago no necesariamente tienen que coincidir. Sí, en los ejercicios que a ustedes les dieron en la guía sí coinciden. Digamos que ustedes acá están tranquilos porque no les tocó, solo les tocó hacer ni siquiera conversión, sino era hacer una división básica en una tasa, en solo una tasa, que se las daban anual efectiva, en el momento que se las dan efectiva ya está lista y se las estaban pidiendo semestral. Si me la dieron anual, que sería acá, en este, están viendo ustedes este, me la dieron anual y me la piden semestral. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dividir en dos. Esa tasa que me dieron, la divido en dos. Eso era lo único que tenían que hacer en ese ejercicio. En esta actividad, ustedes tienen eh, que construir unas tablas de amortización, ¿cierto? En esas tablas de amortización, ustedes, la mayoría, digamos que se confundió, ¿sí? Hay una manera de establecerlas, diferentes maneras de establecerlas. Yo les voy a dar acá la clave para que les quede mucho más fácil construirlas. Cuando hablamos de estos temas de amortización, estamos hablando de anualidades o series uniformes. En algunos textos se hablan de series uniformes. ¿Sí? Este tipo de anualidades o cuotas o series uniformes están clasificadas de esta manera: vencida, anticipada, diferida y perpetua. Generalmente cuando en el ejercicio, y esto quiero que lo tengan claro, cuando en el ejercicio a ustedes no les dicen absolutamente nada, que será pagadera anticipada o vencida, siempre se asume que es vencida. Siempre se asume cuando no les dicen nada. Entonces calcule la cuota. Si el ejercicio les dice, Pepito Pérez paga, bueno, tiene un préstamo de 50 millones y tiene que hacer pagos durante 10 años cada bimestre, calcule la cuota. Sí, pero si no les dicen es una cuota anticipada o es una cuota vencida, siempre se deduce que es vencida. Entonces vamos a utilizar las fórmulas de esas anualidades vencidas. Cuando no nos digan nada más, siempre las utilizamos vencidas, que fue uno de los inconvenientes que yo vi en los ejercicios, porque utilizaban la fórmula de anualidad anticipada. Sí, pero digamos que eso eh, pues suele pasar. ¿Sí? Entonces es importante que tengan presente eso. Hay anualidades vencidas. ¿Qué quiere decir que sea una anualidad vencida? Acá vamos a ver. Entonces, una anualidad vencida quiere decir que el pago se efectúa al final del periodo, es decir, el 30 de cada mes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una anualidad sea anticipada? Entonces, cuando el pago se efectúa al principio del periodo. Generalmente en temas de créditos o en temas financieros, nosotros casi nunca hacemos pagos anticipados. Digamos que esas anualidades o esas cuotas anticipadas generalmente se ven, es como cuando tú pagas el arriendo, ¿no? El arriendo sí se paga anticipado. Sin embargo, en el ejercicio o en el ejemplo que yo les puse en la primera parte del CIPAS, que era el préstamo y que les firmaban una letra de cambio, en estos préstamos sí se cobra el interés anticipado. Generalmente les dicen a ustedes, listo, le presto el millón. Entonces a ustedes le saca el millón de pesos y le quitan los 50.000 de una vez.
y usted anticipadamente todos los meses va pagando 50.000, hasta que en el último mes paga usted el capital. ¿Sí? Esa es la anualidad anticipada o la cuota anticipada. ¿Cuándo hablamos de una anualidad diferida? Cuando entre la fecha inicial y la correspondiente al primer pago hay un tiempo muerto o de gracia constituido por 2 o más periodos. Ojo con este concepto. En uno de los ejercicios a ustedes les dice que son 5 años que tienen que hacer una producción de no sé cuánto dinero, pero que ellos empiezan a hacer esa producción a partir del tercer año. Entonces, ahí ya nos están hablando de una anualidad diferida. ¿Sí? Ahí ya nos están hablando de una anualidad diferida y ahí tenemos que ir a revisar las fórmulas. Perpetuidad. ¿Qué quiere decir una anualidad perpetua? Entonces, esa perpetuidad sí tiene que ver con eso que ustedes se imaginan de para siempre. Es decir, que no existe un último pago, siempre vas a pagar. Para mí, aunque no son perpetuos, para mí esos créditos hipotecarios con esos fondos que de 30, 35 años, 40 años, para mí son perpetuos porque a veces uno hace esos préstamos a los 40, 50 y pues la esperanza de vida en Colombia no es tan larga como para yo terminar de pagar el crédito, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros con ese tipo de créditos, que eso también lo vamos a revisar en esta actividad que viene, cuál es el tipo de crédito más conveniente. Ese tipo de créditos hipotecarios con tanto espacio, o sea, con tanto tiempo para pago, no es tan conveniente. Sobre todo lo que les digo, ¿no? O sea, nosotros nos valemos a los 40, 50 años, a 30 años de plazo. O sea, no hay cómo garantizar que yo pueda pagarlo. Y si tenemos hijos, pues a nuestros hijos les dejamos el chicharro o la deuda. Entonces, ojo con estos conceptos. Ordinaria vencida, perpetuidad anticipada, diferida. Ojo con esto. Ustedes tienen un ejercicio donde se trabaja con anualidad diferida, que eso ya lo vamos a revisar. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos evidenciar en estas fórmulas de anualidades? Está la renta, el periodo, la tasa, el número de pagos, el valor presente y el valor final. No se preocupen si ustedes utilizaron otras fórmulas que utilizan otras letras. Las letras no tienen nada que ver, pero la fórmula es igual. No se preocupen. Entonces, la renta. ¿A qué hace referencia eso de la renta? La renta corresponde al valor de cada pago uniforme periódico. También es conocido con el nombre de canon o anualidad. En muchas fórmulas no está la R, sino está la A. Entonces, cuando a ustedes el ejercicio le dice, Pedro Pérez se valió de 50 millones de pesos al banco X por un plazo de 12 meses con un interés del 13% efectivo anual. Pedro quiere saber cuál será la cuota o la anualidad o el canon que debe pagar. Entonces, ahí que les están pidiendo allá, R. Y ya les dieron todo, periodo de pago, tasa, número de pagos, ¿cierto? Ahí le están pidiendo R, la cuota. Entonces pueden decirle a ustedes, Pepito Pérez se valió de 50 millones del banco X tiene que pagar tanto de cuota por un tiempo, con una tasa de interés tanto, pero él quiere saber en cuánto tiempo va a pagar ese, ese crédito. Entonces ahí que nos están pidiendo el número de pagos, ¿cierto? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que el ejercicio nos está pidiendo y después, digamos, revisamos el ejercicio, miramos qué nos ofrece el ejercicio. Tin, 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 nos ofrece esto, tenemos R, tenemos periodo, tenemos tasa, pero no tenemos número de pagos. Ah, nos está pidiendo número de pagos. Entonces, con una fórmula nosotros vamos a ver cómo la transformamos, cómo la reemplazamos, cómo a través de interpolación hacemos y hallamos esa variable. ¿Sí? Entonces, el periodo de pago es el intervalo de tiempo que transcurre entre un pago y otro, es decir, el tiempo fijado entre dos pagos uniformes iguales de manera sucesiva. Tasa de la anualidad es la tasa aplicada en la operación uniforme. Esta debe aparecer en igual unidad al periodo de pago. Esto es, si los pagos son mensuales, la tasa debe ser mensual. Ojo con eso. Acá la tasa y el periodo de pago debe ser igual. O sea, no puede decir que la tasa me dan la tasa
semestral, pero el pago es mensual, me toca hacer conversión de tasa, de esa tasa semestral a convertirla en mensual, que fue lo que nos pasó con el ejercicio que les digo. Si les dieron la tasa anual, pero les piden la tasa semestral. Si les dieron una tasa efectiva, lo único que hacen es dividir. Si les dieron una tasa efectiva anual, dividen. Si le dieron la tasa efectiva anual y se la piden semestral, dividen 2. Si se la piden cuatrimestral, dividen 3. Si se la piden trimestral, dividen 4. Si se la piden bimestral, dividen 6. Si les dan una tasa efectiva, porque si les dan una tasa nominal, en esas tasas nominales efectivas, ahí tenemos un proceso mucho más largo, que es el que les voy a explicar en el primer encuentro de Aprendiendo con mi tutor. Entonces también tenemos acá, ustedes pueden hallar estas variables despejando la fórmula, interpolando la fórmula. Entonces, el valor presente que corresponde al valor de los pagos uniformes traídos al principio de la anualidad, valor final que es el valor de los pagos llevados al final de la anualidad. En los ejercicios que ustedes tienen, les piden a ustedes hacer unas tablas de amortización. En esas tablas de amortización, ustedes en la web yo les expliqué estos sistemas de amortización. Hay diferentes formas de hacer esos pagos. Sí, hay diferentes formas de hacer esos pagos. Y digamos que esto está asociado con los sistemas de amortización que manejan las entidades financieras. Un sistema de amortización es un conjunto de reglas y procedimientos utilizados para pagar un préstamo o una deuda en forma gradual a lo largo del tiempo. Estos sistemas definen la forma en que se distribuyen los pagos periódicos entre el capital prestado y los intereses generados. Hay diferentes sistemas de amortización que se utilizan. ¿Cuáles son los tipos o los sistemas de amortización que se utilizan? El de amortización de cuota fija constante, amortización a abono constante de capital. Esta cuota fija constante es que usted siempre paga 300.000. Amortización a abono constante de capital quiere decir que usted siempre abona a capital 100.000 pesos. Amortización de cuota fija con periodo de gracia. Es decir, yo pago una misma cuota, pero durante unos periodos yo no pago. Se me causan los intereses, pero yo no pago, o sea, pago los intereses, pero no pago nada más, solo intereses. Amortización cuota fija con periodo muerto. En este periodo muerto yo no pago ni intereses, no pago nada. Eso lo vamos a hacer también. Vamos a mirar ahorita unas tablas de amortización así, pero el ejercicio concreto lo vamos a hacer en nuestro primer encuentro con Aprendiendo con mi tutor. Y amortización con pago único al final, que es parecido al pago de la letra de cambio que les decía, que pagamos. En este caso no pagamos intereses, no pagamos nada, sino que en la cuota 12 pagamos intereses y capital. Es decir, de esos 50 millones que nos valimos, en 11 meses no pago absolutamente nada, pero en la cuota 12 pago los 58 millones, 50 millones de capital más las 8.125.000 que se me generaron por intereses. Esos son los tipos de amortización que lo vamos a ver ahorita en el tercer. Vamos a ver cómo se pagan esos tipos bullet, son unos que se llaman tipo bullet, ese sistema. Vamos a ver cómo cuando tú inviertes en ese tipo de activos, te conviene o no pagar así. Vamos a revisar acá un ejercicio en estos sistemas de amortización. Porque no les estaba compartiendo pantalla. No, acá este no es. Entonces, vamos a ver acá. Acá ustedes ven diferentes tipos de amortización o tablas de amortización. En esta tenemos una tabla de amortización de cuota fija. Entonces, fíjense ustedes que en este tipo de amortización
la cuota siempre es la misma. Siempre es la misma. ¿Sí? Siempre es la misma. Esta tabla de amortización se hizo para un crédito que se estaba pagando de manera mensual durante 96 meses. ¿Cierto? Durante 96 meses, es decir, 8 años. ¿Sí? Aquí está el cálculo de la cuota. Siempre se paga la misma cuota. Los intereses se causan, que ustedes ya saben que se multiplica el capital por la tasa de interés que sea cobrada. En este caso, la tasa de interés era el 2% y acá 120 millones por el 2% nos da una tasa de interés de 2.400.000. Así se construye. Digamos que esta es la manera de construir una tabla de amortización. No me voy a entrar a cómo se construye porque eso lo vamos a hacer aprendiendo con mi tutor. Aquí hay una tabla de amortización con abono constante a capital. Entonces, fíjense ustedes que el abono acá, miren el abono acá, el abono es diferente. Aquí el abono siempre es igual, el abono a capital siempre es de 1.250.000. La cuota varía. Entonces, siempre el abono es de 1.250.000. Siempre de 1.000.000, siempre, todas, mire, igual. Acá esta tabla de amortización toca revisarla porque siempre en las tablas de amortización acá me tiene que dar 0. Aquí hay algún error de fórmula, de pronto al desplazar, pero siempre en la tabla de amortización, el último periodo aquí nos tiene que dar 0. Siempre, siempre. Para eso ahorita les voy a explicar cómo calcular el valor de la cuota. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden observar cómo se halla la anualidad con fórmula matemática. Pero también acá seguramente está la anualidad calculada, acá de estar, con la fórmula pago. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en los ejercicios que tenemos en la guía es verificar que con la fórmula matemática y con la función de Excel pago nos da el mismo resultado. Y ahí ya sabemos que nos quedó bien. ¿Sí? Entonces, acá nosotros hallamos con función nos da 2.821.575 la cuota que estábamos hallando acá. Miren, esa fue la que hallamos acá. Y seguramente sí se hace la fórmula matemática. Esta fórmula matemática nos va a dar 2.821.575. Entonces, eso vamos a verificar ahorita. Lo que quiero acá que verifiquen es cómo es la tabla de amortización de cuota fija, que tiene que ver que la cuota es igual siempre, y la tabla de amortización de abono constante a capital, que quiere decir que siempre abono el mismo monto. No se les olvide que siempre la tabla de amortización en el último periodo nos tiene que dar 0. Si no nos dio 0, algo tenemos mal. Acá hay una tabla de amortización con periodo de gracia. ¿Sí? Entonces, esas son las anualidades diferidas de las que hablábamos nosotros, tipo de anualidad diferida. Entonces, miren en este periodo de gracia qué pasa. Se causan los intereses. Se causan los intereses. El saldo final no cambia. Se causan, pero fíjense entonces acá, se causan intereses hasta determinada cuota. En la cuota 25 ya empezamos nosotros a pagar. Entonces, hay un periodo de gracia de 24 meses, de 2 años. A partir de la cuota 25, nosotros empezamos a pagar. ¿Sí? Entonces, aquí, miren la cuota que nosotros habíamos calculado. Era de 2.722.000, pero a partir de la 25 ya cambia la cuota. ¿Sí? Ya nos cambia la cuota, eso también lo vamos a explicar en Aprendiendo con mi tutor. Ahorita les explico que es mucho más fácil porque son solo 5 pagos, cómo lo calculamos en ese ejercicio. Este es con periodo de gracia. En el periodo de gracia se causan los intereses. Se causan los intereses. Y hay otras que nos dicen que con periodo muerto. Fíjense ustedes que con periodo muerto no hay ni cuota, ni intereses, ni abono. No hay nada. Pero fíjense en ustedes que en el periodo muerto nosotros nos valimos de 140 millones. Y nos dieron un periodo muerto de 18 meses. En el mes 19, miren lo que pasa con el capital. ¿Sí? Entonces, este tipo de tabla de amortización está muy relacionado y es el tipo de tabla de amortización que a ustedes les hacen cuando caen en la trampa, entre comillas, de compre su carro en el 2023 y empiece a pagarlo en el 2024, que ustedes duran un año sin nada. Mire lo que pasa. O sea, usted compró un carro de 140 millones y cuando lo va a empezar a pagar porque dejó un año o año y medio sin pagar, resulta que su carro ya no le vale 140 millones, sino 198 millones. Entonces, en este error caen muchas personas.
cuando no saben de finanzas. Para eso están ustedes en este curso y para eso están ustedes en la maestría, para que eso no les pase, para que puedan asesorar muy bien sus empresas. Entonces, fíjense acá, eso es lo que pasa acá. Periodo de gracia y periodo muerto. En el periodo de gracia se causan los intereses y hay una cuota establecida. En el periodo muerto, ni cuota ni intereses. Pero cuando termina el periodo muerto, el capital cambia. Se acumula todo para el periodo en el que empezamos a pagar. Y también, digamos, está la tabla de amortización de cuota variable, es decir, que todas las cuotas van cambiando, que eso lo vamos a ver con los gradientes geométricos, gradientes aritméticos, que todavía no se los voy a explicar, pero bueno, acá en esta la cuota cambia. ¿Sí? Entonces, esto también lo hallamos a través de una fórmula para saber, o sea, digamos que hay una constante ahí, cuánto me aumenta cada mes la cuota. Si empecé pagando 6.229.000, en el siguiente 6.499.000. Entonces, siempre va a ser la misma constante. Si son 200.000 pesos mensuales que me va aumentando la cuota. ¿Sí? En la cuota, con tabla de amortización variable, igual la cuota acá nos va variando. Pero en este caso, la cuota nos va bajando. En este caso nos sube, en este caso nos baja. Acá tiene que ver con gradiente, gradiente aritmético creciente o decreciente. Es decir, en el creciente la cuota nos sube cada mes. En el decreciente la cuota nos baja cada mes. Eso lo vamos a explicar claramente en un encuentro, en el primer encuentro que vamos a hacer después del aula, que no va a ser CIPA, sino un Aprendiendo con mi tutor, donde quiero que ustedes aprendan a estructurar estas tablas de amortización. Y también tenemos nosotros estos tipos de tasas, ¿sí? Que son tasas indexadas, ¿sí? Como el IPC, el VR, ¿sí? Que son tasas que ustedes ven en los fondos de ahorro. Eso también, mira, acá hay una tasa de amortización en VR, esta es tasa de amortización en pesos y esta tasa de amortización con cuota fija y tasa indexada. La tasa indexada acá es el IPC. Eso también lo vamos a desarrollar. Nosotros nos vamos a valer del mismo monto, que son 20 millones, y vamos a ver cuál de todos estos préstamos nos sale más caro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense acá no les da cero, acá hay algo mal. En esta algo nos quedó mal. Acá creo que no era ese número de cuotas. Acá les tiene que dar siempre cero. Sí, en esta primera, el número de cuotas está mal. Son menos cuotas. 120 meses, pero acá les debe decir algo. Bueno, ahorita no nos vamos a detener en eso, pero siempre les debe dar cero, no se les olvide. Quería que vieran estas tablas de amortización que están relacionadas con esos sistemas de amortización. Eso era lo que quería que ustedes vieran acá. Y ya nos vamos a ir a los ejercicios. Entonces, esos sistemas de amortización que ustedes vieron ahorita están relacionados con estos sistemas de amortización. El sistema de amortización francés es un sistema de amortización. En este sistema los pagos periódicos son iguales durante todo el plazo del préstamo. Cada cuota se divide en una parte de capital y una parte de intereses. Y a medida que se realizan los pagos, la proporción entre capital e intereses va cambiando. Entonces, la amortización a capital va aumentando y la amortización a intereses va disminuyendo. Entonces, intereses, miren acá los intereses, van disminuyendo. La amortización va aumentando. Acá esta tabla no está terminada, ¿no? Porque acá no tiene que dar cero. Pero digamos que es para este ejemplo. En el sistema de amortización francés. En el sistema de amortización alemán, es un sistema de amortización de cuotas decrecientes, que era parecido al que les mostraba ahorita. En este sistema, la cantidad de intereses se calcula sobre el saldo pendiente de la deuda, mientras que los pagos de capital son constantes. Esto implica que los pagos periódicos disminuyan con el tiempo, ya que la deuda se reduce más rápidamente. Entonces, miren, la amortización es igual, los intereses van disminuyendo y el pago va disminuyendo. Cuotas decrecientes. Fórmulas. Eso lo vieron ustedes en la web. El sistema de amortización americano. Sistema de amortización, este sistema solo se pagan intereses durante la mayor parte del plazo del préstamo. Al final del plazo se realiza un único pago que cubre tanto el capital prestado como los intereses. Esta es la
letra de cambio de 1.000.000 de pesos, en este caso son 100.000. Pagamos durante todos los meses los intereses del 10% y al final pagamos el capital. O sea, al final pagamos intereses más capital. Listo, chicos. Bueno, amortización con periodo de gracia. La amortización con periodo de gracia es una modalidad de pago utilizada en préstamos o financiamientos en la cual se establece un periodo inicial en la cual el prestatario está exento de pagar, de realizar pagos o tiene la opción de realizar pagos reducidos. Durante este periodo de gracia, el prestatario generalmente solo paga los intereses generados, postergando el pago del capital prestado. Estos son los sistemas de amortización. Entonces, nos vamos a ir nosotros a la guía de actividades y a nuestros ejercicios. Nos vamos para nuestros ejercicios. Listo. Entonces, ejercicio número 1. Acá les voy a poner en... Bueno, dice acá. Un heredero debe recibir al cumplir 20 años una herencia dejada por un valor de 10 millones. El interés compuesto aplicado es de 4% anual efectivo. ¿Cuál es el valor actual de esa herencia al heredero cumplir 12 años? Ojo, nos están hablando de interés compuesto. ¿Cuál es la formulita? Esta. ¿Sí? Una vez nosotros tenemos ya el enunciado, vamos a desagregar las variables. Entonces nos dicen, ¿cuál es el valor de la herencia? F, en este caso, son 10 millones de pesos. Nos dicen, ¿cuál es el valor? ¿Cuál será el valor a los 12 años? ¿Es traer esos 10 millones del 20 al 12, 8 años, ¿cierto? Entonces nos están preguntando esta. N, 8 años, interés 4%. Acá nos está diciendo 4% anual efectivo. No tenemos que hacer conversión de tasas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar esta formulita. Esto es lo que tenemos que hacer. Reemplazar esta formulita. Hallar P. Esta es la general. Hallamos P con esta formulita. Esta es la formulita que ustedes me deben utilizar para hallar P. Entonces, reemplazan. ¿Qué les decía yo a algunos estudiantes? Fíjense muy bien lo que ustedes me ponen en cada una de estas y cómo lo calculan acá. ¿Sí ven? Entonces, fíjense ustedes cómo está acá P. ¿Cómo lo hallamos? Vamos a calcular P. Entonces nos dicen P es igual a F. F está acá. Por o factor de 1 más el interés, cierro paréntesis, elevado a la N, a la menos N, a la menos N. Ojo, acá al traspolar la fórmula, esta N nos queda negativa. A la menos N. ¿Cuál es N? 8. Ustedes calculan esto y ahí ya hallan el ejercicio. ¿Sí? Les borro la respuesta para que no. Les dejo el soplete, miren. Entonces ahí ustedes pueden detener la grabación y revisar el soplete. Pero lo importante que es que ustedes me dejen acá qué es lo que pueden hacer ustedes para que les quede organizado su trabajo. En este caso, acá me quedó a mí feito, pero voy a hacer lo siguiente. Le dan ustedes insertar un texto, cuadro de texto. Insertar cuadro de texto. Y acá ustedes me ponen el cuadro de texto. Y acá me ponen ustedes, ay, no me quedo. Me ponen ustedes el enunciado del ejercicio. Sí, para que les quede más facilito. Eso es lo que ustedes deben hacer para que les quede bonito. Ya. Una vez tienen el enunciado del ejercicio, la segunda parte es identificar las variables que me da el ejercicio. Y cuáles me está pidiendo. Una vez tienen estas variables, identifican ustedes la fórmula que van a utilizar. Muchos ejercicios están acá, que me presentaron no tienen la fórmula, me tienen la respuesta, pero no me tienen la fórmula. Entonces, acá ustedes deben poner la fórmula. Entonces, esta es la fórmula. ¿Dónde está el resultado? Acá. Acá. ¿Listo? Esta es la fórmula matemática.
Listo. Entonces, este primer ejercicio es así. Algunos dicen, no, es que yo lo calculé con 12 años. Bueno, calcúlemelo con 12 años y les explico a través de los diagramas de flujo cómo tenemos que irnos. Nos vamos hasta, o sea, estamos de 0 a 20, que sería el valor futuro, pero del 20 al 12 nos tenemos que devolver 8 años, que es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? N no puede ser 12, sino 8. ¿Listo? Y hallamos la fórmula. ¿Listo? Vamos con el ejercicio número 2. Entonces dice acá, una cooperativa de producción agropecuaria dispone de un activo que decide liquidar, el cual tiene establecido acá. Bueno, el cual tiene establecido como obligación un periodo de 4 años con pagos por un valor de 5 millones a un 3 del 3.5 capitalizable anualmente. ¿Cuál es el valor actual al 4% de interés capitalizable anualmente? Este ejercicio, digamos que le falta, ¿no es cierto? Que como que no lo comprendemos porque le falta enunciado. Acá nosotros no sabemos qué nos está preguntando. La mayoría que me hizo calcularme el valor de la cuota. Pero acá nos está diciendo que lo va a liquidar. ¿Sí? Es decir, él quiere saber cuánto le está valiendo ese activo. Entonces, lo que tenemos que hallar nosotros es el valor final. Pero ojo, este ejercicio, si ustedes ven los componentes, está haciendo referencia a anualidades. Entonces, tenemos que mirar la fórmula de anualidades. Valor final en anualidad vencida, porque acá no me dice nada más. Entonces, anualidad vencida, revisamos. ¿Cuál es la fórmula? Esta. ¿Qué vamos a hallar? Valor actual, ¿sí? De valor actual, perdón. ¿Cuál es el valor actual? Valor actual. Entonces, aquí está la fórmula del valor actual. Esta es la fórmula, acá la reemplazamos. Ustedes lo primero que hacen es todos los componentes, valor presente, lo que estamos calculando, es valor presente acá. Entonces, ¿qué nos da? Nos da una anualidad. Nos dicen que paga cuotas de 5 millones. Entonces ponemos R, nos dan el tiempo. Dice que paga cada año, 4 años. Y nos dice, nos da un interés. Entonces vamos a revisar la tasa de interés, cómo está. Un interés del 4 capitalizable anualmente. Ahí no nos dice si anual efectivo, entonces nosotros sabemos que es una tasa anual efectiva. No le vamos a hacer nada a esa tasa. 4%, 0,04. Entonces ya tenemos. ¿Qué vamos a hallar? Valor presente. Esta es la fórmula de matemática. Y nosotros vamos a revisar que nos queden los mismos valores de la fórmula matemática con la función valor actual de Excel. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos? Entonces le damos shift igual. Le vamos a dar V, ahí nos sale. Valor que vamos a calcular, el valor actual. Entonces le damos doble clic y nos está pidiendo estos datos. Tasa, acá tenemos la tasa. Punto y coma nos dice. Número de periodos, acá tenemos el número de periodos. Punto y coma nos dice pago. Fíjense por qué si es una fórmula de anualidad. Porque nos está pidiendo el pago. ¿Cuáles son los pagos que usted hace? El pago. Yo estoy diciendo que es un pago de 5 millones de pesos. ¿Cierto? Y ya, así lo hallamos. Si les da negativo este valor, por favor, acá en pago me le ponen un menos. Sí, porque por lo que lo está trayendo a valor presente, me lo da negativo. Si les da negativo, creo que sí les da negativo. No es que no le quiero dar enter para que ustedes hagan el ejercicio. Entonces, esta es la manera de hallar el valor actual. Este valor que nos da acá, si nos da 20 millones, 21 millones, les debe dar igual con la fórmula matemática. Si no les da igual, algo está quedando mal. ¿Listo? Algo está quedando mal. En el ejercicio 3, dice, una persona al final de cada semestre y durante 3 años hace depósitos. Ay, Dios mío, señor.
hace depósitos en una cuenta de una agencia bancaria que paga el 3% anual con capitalización semestral de intereses y necesita tener un saldo final de 20 millones. ¿Cuál debe ser el valor de cada depósito para obtener el saldo deseado? ¿Cuál debe ser el valor de cada depósito que nos está pidiendo? El valor de la cuota. Entonces, R no lo tenemos. ¿Tenemos el valor final? Sí, 20 millones de pesos. ¿Tenemos N? Sí, 6 meses. ¿Tenemos I? Sí. ¿Cómo nos dan I? Anual. ¿Y cómo nos la piden? Semestral. Semestral. Es decir, nos vamos a esa grafiquita que hicimos en Excel de colorcitos. Nos la dan anual. Es decir, una sola vez se capitaliza, pero en la piden semestral. Se debe capitalizar 2 veces. Esta tasa la dimos en 2 y nos da esta tasa. Ojo con eso. Esta es la fórmula que debemos hallar. La anualidad, valor final y despejamos R. Despejamos R. Acá. Acá tenemos que despejar R. Entonces, ¿cómo despejamos R acá? Hacemos primero esta parte y luego hacemos la segunda parte para que podamos hacer la división. ¿Cierto? Entonces acá nos dio, esa primera parte nos dio, esto nos dio 6,226. Entonces, para poder hallar R, tenemos que dividir esta primera parte. O sea, esto pasa a dividir para que nos dé R. Estas se las voy a dejar ver para que se guíen. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tenemos que hallar primero esta parte para que no se confundan ustedes, hallan esta primera parte. Aquí ustedes introducen los datos. ¿Sí? Introducen 1 más y, bueno, reemplazan datos. ¿Cuánto les da? Les da 62296. La fórmula es R, factor de esto que está dentro, que ya lo hallamos acá. Y para hallar R, acá, esto tiene que pasar a dividir. Y entonces acá lo que hacemos es esto dividido en 20 millones para hallar R. Y nos da 3.202.000 con fórmula matemática. Ahora, ¿qué vamos a hallar acá? Como es cuota, siempre que vayan a hallar cuota, ustedes vamos a hacer con función de Excel Shift igual pago y le damos doble clic. ¿Y qué nos pide? La tasa. Ah, no es 0,3, es 0,15. 0,15. Punto y coma. ¿Qué más nos pide? Número de periodos, 6. ¿Qué más nos pide? Valor actual. ¿Cuál es el valor actual? Lo que tenemos nosotros. No tenemos. Tenemos valor final. Entonces ponemos punto y coma. Valor final tenemos 20 millones de pesos. Y ya. Acá cerramos. Nos debe dar negativo. Nos dio un negativo. Entonces siempre por eso, como trae los valores a valor presente, acá le ponemos menos. Listo. ¿Cuánto nos dio? 3.210.504 con función de Excel igual que la fórmula. ¿Ven? Esta es la manera de desarrollar ese ejercicio. Todos los ejercicios son con la misma fórmula, chicos. Solo es despejar. Con esta misma fórmula, el de anualidades es igual. Solo es despejar lo que les piden. Bueno, acá, el siguiente ejercicio, que es el de la tabla de amortización. Las tablas de amortización. Entonces, acá. Dice, una empresa tiene una obligación hipotecaria con un valor de 4 millones que vence dentro de 4 años. Para su liquidación, decide formar un fondo acumulativo o de amortización con interés del 1,2 anual efectivo y necesita determinar cuál es el valor que debe integrar al fondo anualmente. ¿Cómo evoluciona el fondo anualmente? ¿Cuál es la tabla de amortización o el fondo de amortización? Utilizamos la misma formulita. ¿Qué es lo que vamos a hallar acá? La cuota. Con un valor que en el centro para liquidar. ¿Cómo evoluciona el fondo? ¿Cuál es la cuota? Entonces vamos a hallar R, igual como hicimos acá. Es lo mismo que hicimos acá.
¿Qué hicimos acá? Perdón, acá, lo mismo. Entonces acá hallamos R. Entonces igual, utilizan la misma fórmula matemática y verifican ustedes con Excel, con la función de Excel, que les dé lo mismo. ¿Sí? Les debe dar lo mismo. ¿Qué vamos a hallar acá? ¿Cuál es la función que tenemos acá? Pago. Lo mismo. Ingresan ustedes los datos que son. Además de eso, ¿qué tienen que hacer ustedes? La tabla de amortización. Esta es la tabla de amortización. ¿Cierto? Esta es la tabla de amortización. Un crédito hipotecario de 4 millones. Entonces, ¿cuántos números de cuotas son? 4. Empezamos con el periodo 0, que es donde se causa la obligación. Ponemos los 4 millones. En la primera, ¿qué ponemos? El saldo inicial que corresponde a ese último pago. Sí. La cuota. La cuota fue la que hallamos acá. ¿Sí? El interés, ¿cómo calculamos el interés? Entonces, este monto por el interés. Ah, ¿cómo nos dieron el interés acá? Anual efectivo, no tenemos nada que hacer. Se paga cada 4 años, listo. O sea, cada año, perdón. Listo, ahí no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Al saldo inicial le multiplicamos por la tasa de interés para calcular el interés. El abono, ¿cómo calculamos el abono? A la cuota le restamos el interés. Eso fue lo que abonamos. ¿Y el saldo final cómo lo hallamos? Al saldo inicial le restamos el abono. Y eso es así. Entonces, ¿cómo calculamos acá? Ese saldo inicial, ¿cuál es? Mi saldo inicial acá es el saldo final de acá. ¿Cómo calculamos la cuota? La cuota es igual que la de acá. La cuota es la misma. ¿Cómo calculamos el interés? Ya saben. ¿Cómo calculamos el, el abono? Ya saben. ¿Cómo calculamos? Y aquí, ¿cuánto nos tiene que dar? 0. Nos tiene que dar 0. Entonces, aquí ya sabemos que la fórmula matemática nos quedó bien, que la función de Excel nos quedó bien y lo corroboramos con la tabla de amortización. Entonces nos pregunta, acá nos pregunta, eh, ¿cuál es el valor que debe integrar el fondo anualmente? Esta fue lo que hallamos. ¿Cómo evoluciona el fondo anualmente? Entonces, ¿cómo vemos la evolución? Acá. Ahí vemos la evolución. Entonces ahí les dejo el soplete de la tabla de amortización. En el ejercicio 5 es parecido. La empresa Credites hace una inversión. Ah, este es el de para modernizar el equipamiento disponible y proyecta que debe producir para ellos 60 millones anuales por un periodo de 5 años para liquidar la inversión. Esa producción se inicia 2 años después de efectuado el proceso inversionista al final de cada año. Para ello se considera el interés de 1.2 anual. ¿Cuál es el valor de la inversión a su inicio? ¿Cuál es el valor de su inversión? El valor de su inversión, ese es valor presente. Entonces acá está la fórmula matemática. Esto es lo que ustedes tienen que calcular. Esta es la fórmula matemática. Les tiene que dar lo mismo con la función valor actual. Les tiene que dar igualito. Y la tabla de amortización inicia con este valor que ustedes encuentran. ¿Cuál es la cuota? 60 millones. Pero fíjense que aquí ustedes tienen un periodo de gracia. ¿Cierto? Entonces, en ese periodo de gracia, ustedes no van a hacer abonos. Este tiene un periodo de gracia. Decimos que por 2 años nosotros tenemos la cuota, ¿cierto? Que es de 60 millones, decían ellos. O sea, lo que vamos a producir. Pero a partir del año 3, la cuota debe cambiar. La cuota aquí debe cambiar, porque aquí ya empezamos a pagar. Entonces aquí tenemos que calcular nuevamente el valor de la cuota. Y la calculamos con función pago. Con función pago. La vamos a hallar con función pago. Con esta función pago, acá, cuando les pida los datos ya no le van a dar 5, sino 3. Y ahí les va a arrojar a ustedes un resultado. ¿Cierto? Ahí les va a arrojar este resultado. Es que para la tabla me tocó dejarlo así. ¿Ven? Y ustedes siguen ahí. Les tiene que dar al final
al final les tiene que dar cero esa tabla de amortización. Ahí les dejo la tareita de cómo, ya saben cómo construirla. Se construye igual que esta, como les expliqué. Pero fíjense que en esta es un periodo de gracia de 2 años. A partir del tercer año, a partir del tercer año ya no van a hacer esas cuotas de 60, o sea, no van a producir 60 millones, sino tiene que hacer otra producción. Y tenemos que calcular ese pago ahí. Lo calculamos a partir de la fórmula PAC para construir nuestra tabla de amortización que nos dé 0. ¿Listo, chicos? El último ejercicio, que es una corporación requiere una deuda que debe liquidar para la cual establece un convenio con la entidad. Bueno, les dice, establece realizar pagos anuales de 1.5 efectivo. No dice anual, lo asumimos anual por un periodo de 5 años y una renta anual de 400. El director de la corporación solicita a su contador que le determine la siguiente información necesaria para el proceso. El valor de la deuda a liquidar. Entonces nos dan la cuota. Nos dan la cuota. Nos dan la tasa de interés, el periodo y nos preguntan el valor presente. Esta es la fórmula, ustedes deben hallarlo. Fórmula matemática, acá para hallar valor actual. ¿Sí? Lo primero por acá, después con la fórmula matemática y me construyen la tabla de amortización que al final acá les dé 0. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí les toca a ustedes que pausen el video las veces que necesiten. María del Carmen, no sé si tengas, si estás en el CIPAS, tengas alguna pregunta al respecto. Tengo una reunión ahorita y me debo retirar. Entonces, no sé si tengas, o si te queda ya más claro un poco los ejercicios. María del Carmen. Bueno, entonces, vale. Entonces, María del Carmen, te dejo entonces la grabación, te queda la grabación, ahorita tú la puedes descargar desde el chat. Fíjate que no era muy complejo el tema de los ejercicios. Yo mañana estoy por Teams de 8 a 12, cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes vean que no les dio, porque Excel es cansón con el tema em, de los paréntesis. Sí, entonces si ustedes ponen un paréntesis mal, Excel no les deja, no les arroja el resultado. Cualquier cosa estoy de 8 a 12. Ahí les dejo casi que el soplete. Entonces, chicos, ya les cuelgo esto al foro y pues espero que mañana estén ustedes juiciositos de 8 a 12 conmigo, cualquier duda que tengan, porque ya el domingo deben cargar su trabajo. Les sugiero que por favor me entreguen el trabajo de la manera como dice la guía. Así como les expliqué, ustedes abren un cuadro de texto, ponen el, el enunciado del ejercicio, identifican las variables, me dicen cuál es la fórmula, me calculan la fórmula matemática y la fórmula con función de Excel. Y la manera como deben entregar las tablas de amortizaciones, como se las expliqué acá en el CIPAS. Cualquier duda, chicos, mañana de 8 a 12, de 8 a 12 por Teams estoy súper pendiente. Que tengan un bonito fin de semana y que descansen. ¿Tienes alguna pregunta, María del Carmen? Bueno, cualquier duda mañana de 8 a 12. Revisa el CIPAS, revisa los ejercicios porque ahí tienes unas cositas, sobre todo con temas, en lo tuyo evidencié que lo hiciste manual y es que falla, la calculadora a veces nos falla, entonces te sugiero que ingreses los datos que son en cada casillita y trabajes con esa formulita de Excel, aprendamos a manejar los paréntesis y verifiquemos con las funciones de Excel. Entonces, que tengas un bonito día, que termines una tarde chévere y nos vemos mañana.